¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de clasificación de cuentas. Primero vamos a definir qué es una cuenta. Dentro de la actividad comercial se manejan muchos valores por diferentes motivos, los cuales integran el patrimonio del comerciante. Por medio de la cuenta se registran dichos valores, clasificadas por conceptos y agrupados bajo un mismo nombre, con el propósito de manejar ordenadamente sus aumentos y sus disminuciones. La clasificación de cuentas como resultado de la variable y variedad de transacciones comerciales que existen, tenemos innumerables tipos de cuentas. Para efecto del presente curso nosotros vamos a estudiar las más usuales. Las cuentas se clasifican en cuatro grandes grupos, que son las cuentas patrimoniales, las cuentas regularizadoras, las cuentas de resultados y las cuentas de orden. En este video vamos a enfocarnos únicamente en las cuentas patrimoniales y posteriormente iremos desglosando cada uno de los siguientes tipos. Cuando hablamos de cuentas patrimoniales son todas aquellas cuentas que están integradas por los elementos del patrimonio, como su nombre lo indica, y son las cuentas que indican la situación financiera de una empresa. Estas se dividen a su vez en tres o se clasifican en tres, que son el activo, el pasivo y el capital o patrimonio neto. Vamos a dar una pequeña definición y un desglose de cada una de estas cuentas patrimoniales. Cuando nos referimos a activo, es todo el conjunto de cuentas que representan todos los bienes y derechos que posee un ente económico. También pueden ser bienes tangibles e intangibles que son propiedad igualmente de una entidad financiera o un ente económico. Su saldo por naturaleza siempre es deudor. Eso quiere decir que toda cuenta de activos se inicia en el debe y ahí se registran sus aumentos y las disminuciones se registran en el haber. Por lo tanto, el debe siempre sumará más que el haber cuando se clasifiquen dentro de la naturaleza de activo. Para nosotros saber que una cuenta es de activo debe producir beneficios económicos a futuro a la empresa o propietario. Los beneficios económicos deben estar controlados siempre por la empresa y no es esencial el derecho de propiedad o tener control legal. Todo lo referente a este tipo de cuentas está estipulado dentro de la NIC número 1 y nos dice que el activo se clasifica en corriente y no corriente. Cuando nos referimos a activos corrientes, estamos hablando de cierto tipo de cuentas y cuando nos referimos a activo no corriente de otro tipo de cuentas. Para que nos quede claro, tenemos acá una pequeña ilustración sobre la clasificación de activo. Tenemos el corriente y un activo corriente se clasificará como este cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios que vamos a enumerar. Por ejemplo, podemos decir que es corriente cuando se pretenda vender o consumir en el transcurso de un ciclo normal de una operación de una empresa. Eso quiere decir en aproximadamente en un año. También es activo corriente cuando se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. Cuando nos referimos a negociación estamos hablando de la mercadería, que se pretende cambiar mercadería por efectivo y siempre hay un movimiento constante con esta. Se espera realizar dentro del periodo de 12 meses. Como lo indicaba, un activo corriente es todo aquel activo que se pretende movilizar, se pudiera decir en términos simples, dentro de un periodo no mayor a un año. Estos pueden ser todas las cuentas por cobrar a corto plazo, todas las cuentas de clientes, etcétera. También se puede decir que un activo es corriente cuando se trate de efectivo u otro medio equivalente a este. Puede ser depósitos monetarios en una entidad bancaria, el mismo efectivo que se maneja dentro de la empresa, tanto para compras y gastos grandes como para pequeños. En este caso podemos decir que para gastos grandes podemos designar la cuenta caja y para gastos pequeños la cuenta de caja chica.
esta cuya utilización no se restringe para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 12 meses que se estipula que debe de ser para poderlo contar como un activo corriente. Eh, Antiguamente o en algunos casos también se puede decir que el activo corriente se divide en tres, que es tangible, exigible y realizable. Pero es una clasificación que no se toma mucho en consideración ya que son pocas las personas que lo consideran. Luego, cuando nos referimos a activo no corriente, se clasifican eh, cuentas de activo, todos los activos materiales tangibles, intangibles y financieros que son por naturaleza de largo plazo, o sea que sean mayores a 12 meses. Ese es un equivalente a un año, evidentemente. Cuando nos referimos a activo no corriente, también podemos decir que son todos esos bienes que se deprecian y se amortizan. Eso quiere decir que por un lapso reciben un desgaste. Entonces acá podemos clasificar dichos activos. ¿Qué activos se deprecian? Podemos decirlo, el mobiliario de equipo, el equipo de computación, los vehículos, la maquinaria, etcétera. ¿Qué activos se amortizan? Derecho de llave, gastos, algunos gastos que se consideran activos, etcétera. Hay una infinidad de cuentas de activo que podemos también decir de que son todas aquellas cuentas que se pagan por anticipado, porque automáticamente a nosotros pagar algo anticipadamente se convierte para nosotros en un derecho. Entonces lo podemos clasificar nosotros dentro del activo. Entonces nos tiene que quedar bastante claro que el activo se refiere a todos los bienes y derechos que son a favor de la empresa o ente económico, ¿sí? Entonces, siempre y cuando también tenemos que considerar que este se clasifica en corriente y no corriente. Corriente, en términos más simples, podemos decir que son todas esas cuentas que se pretenden negociar que no sean mayores también a un año, y todos los activos no corrientes se refieren a todos los materiales intangibles y financieros que son a largo plazo, mayor de un año. Y son todos los que se amortizan y se deprecian. Recordemos esos puntos bastante importantes. Hay una clasificación de muchas cuentas. Algunas cuentas del activo, podemos decir que es caja que registra el dinero en efectivo, es un bien monetario. Los bancos, que en esta cuenta se registra el dinero en depósitos monetarios o de ahorro efectuados a una cuenta bancaria a nombre de la empresa o el propietario. También podemos enumerar clientes, que son la cuenta que registra las deudas que la empresa tiene a favor por concepto de venta de mercaderías al crédito. También podemos clasificar documentos por cobrar, que estas pueden ser a corto o a largo plazo, dependiendo del tiempo que se haya estipulado el cobro, de este documento. Y en esta cuenta se controlan todos los títulos de crédito a favor de la empresa, generalmente son a corto plazo, o en raro caso son a largo plazo, y estos pueden ser letras de cambio, pagarés, facturas cambiarias, etcétera. También podemos clasificar las mercaderías, que son todos los artículos disponibles para la venta. También la papelería y útiles, que son una cuenta que registra todos los artículos que se utilizan dentro de la oficina. Algunos son hojas de papel, folders, sobres, etcétera. También podemos decir el equipo de computación, que registra todas las computadoras, impresoras, escáner, etcétera, además del software y equipo relacionado con los medios tecnológicos que posee una empresa. El mobiliario y equipo, que bajo esta cuenta se registran todos los muebles como escritorios, sillas secretariales, archivos, libreras, etcétera. Bajo este concepto también se incluyen los teléfonos, sumadoras, máquinas de escribir, calculadoras, etcétera. Cuando nos referimos a comisiones, sueldos, seguros y alquileres, cualquier cuenta que haya sido pagada por anticipado, son todas esas cuentas donde se registran los pagos efectuados antes de recibir el servicio, de los cuales la empresa tiene total derecho de exigirlos. Por lo tanto, esto se convierte en un activo.
Los inmuebles, que registra todos los inmuebles de propiedad de la empresa para uso propio, dados en alquiler, y estos pueden ser terrenos, bodegas, oficinas, locales, etcétera. También tenemos gastos que se consideran activos, como son los gastos de organización y los gastos de instalación, que estas cuentas registran el valor que se tuvo que pagar por estos conceptos al momento de la apertura de una empresa. Inversiones a largo plazo, por ejemplo, que también constituyen todas las inversiones para la adquisición de títulos de valores u otros bienes como terrenos, edificios, vehículos, etcétera. Bueno, esta fue una pequeña definición sobre lo que es el activo y su clasificación. Ahora, ¿qué es un pasivo? ¿Qué es la siguiente clasificación de las cuentas patrimoniales? Cuando hablamos de pasivo nos referimos al conjunto de cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico surgidas a raíz de sucesos pasados relacionados con el desarrollo del giro habitual de la actividad comercial de la empresa o entidad económica. Para ser cancelados, la empresa deberá desprenderse de recursos monetarios, bienes o servicios para poder cancelar dichas deudas. Entonces, en términos simples, podemos decir que un pasivo es toda deuda y obligación que se tenga a favor de terceras personas. Entonces, para que una cuenta sea considerada pasivo, debe contar con ciertas características. Por ejemplo, debe ser una obligación de la empresa en el momento presente, proviene de transacciones o sucesos pasados como la compra de mercaderías al crédito. Su cancelación implica entrega de recursos de incorporación, beneficios económicos, etcétera. Las cuentas de pasivo por naturaleza son de saldo acreedor, es decir, que toda cuenta de pasivo nace en el haber, donde se registran sus aumentos y las disminuciones en el debe. El pasivo también se clasifica en dos, al igual que el activo, que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Es igual que el activo, tienes los mismos nombres, que es corriente y no corriente, y a continuación vamos a desglosar esta explicación. Cuando hablamos de pasivo corriente, un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga obligaciones que se espere liquidar en el transcurso de un ciclo normal de operación de una empresa. Esto se refiere no mayor a 12 meses, que se mantenga fundamentalmente para fines de negociación, deba liquidarse dentro de un periodo no mayor a un año, la entidad no tenga el derecho incondicional para alcanzar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses. Eso es un pasivo corriente. Todas las deudas y obligaciones que se tengan no mayores a un año. Cuando hablamos de pasivos no corrientes, son todos los pasivos que son por naturaleza a largo plazo, más de 12 meses. Los préstamos que proporcionan financiación para capital de trabajo a largo plazo, es decir, no forman parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de la empresa y que debe liquidarse al menos 12 meses después de la fecha del balance, y obligaciones por beneficio de retiro. Entonces, ¿para qué diferenciemos pasivo corriente y pasivo no corriente? El corriente son todas las deudas y obligaciones menores a 12 meses, y el pasivo no corriente son todas las deudas y obligaciones mayores a un año. Las cuentas que podemos mencionar o las principales y más vistas del pasivo, los proveedores, que esta cuenta se registra en las deudas que la empresa tiene por concepto de compra de mercaderías al crédito. Cuando hablamos de acreedores, es la cuenta que registra todas las deudas que tiene la empresa por cualquier concepto, a excepción de compras de mercadería al crédito. Cuando hablamos de acreedores, son todas las deudas por dinero, adquisición de algún bien, etc. Documentos por pagar son las cuentas que registran todos los documentos de crédito que la empresa ha firmado, en los cuales se comprende o se compromete a pagar cierta cantidad de dinero. Generalmente se firma para la compra de mercaderías al crédito. Estos documentos pueden ser a corto plazo, es decir, no mayor a 12 meses, que se clasificaría en pasivo corriente, o a largo plazo, a más de 12 meses, que sería entonces ya un pasivo corriente. Cuando hablamos de cuentas por pagar,
Esta cuenta se utiliza para registrar todos los préstamos adquiridos por la empresa con instituciones bancarias o con otras personas. Los préstamos son una buena herramienta para la empresa, siempre y cuando se utilice como una inversión. Por ejemplo, cuando compramos más productos para la venta, contratando personal en ventas que cubra el área pendiente en el mercado, abrir sucursales de ventas, etcétera. La mayoría de las personas utilizan los préstamos para cubrir pagos atrasados de gastos o de operaciones a pagar deudas. En este último caso se crea una deuda para cubrir otra, provocando más endeudamiento que el pasado tiempo en la empresa. Cae en una situación económica muy difícil, siendo esta una de las principales razones por la cual quiebran las empresas, que, como se dice coloquialmente, abren un hoyo para tapar otro. Entonces debemos de tener en cuenta esta definición. También podemos registrar acá todas las cuentas en general por pagar, cuotas laborales por pagar, IVA por pagar, etcétera. Y también un punto importante es que clasificamos alquileres, comisiones e intereses cobrados por anticipado. Acá, todo lo cobrado por anticipado son todas las cuentas que registran ingresos que la empresa recibe anticipadamente por los servicios que aún no ha prestado. Por lo tanto, la prestación del servicio se convierte en una obligación de la empresa y no puede obviar. Entonces, todo lo cobrado por anticipado para la empresa o para nosotros sería una obligación. Por lo tanto, se clasifica en pasivo. Y por último, vamos a hablar sobre el patrimonio o capital. Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Eso quiere decir que el patrimonio neto o capital es igual a decir activo menos pasivo, que es lo de la ecuación patrimonial que hemos estado viendo anteriormente, que puede decirse que activo es igual a patrimonio más pasivo, pasivo es igual a activo menos patrimonio y patrimonio es igual a activo menos pasivo. Entonces, en la balanza mercantil en la clase de contabilidad, tenemos que tener presente que el activo siempre tiene que haber un balance junto con el pasivo y el patrimonio. El patrimonio neto también se le puede denominar como capital o capital propio, capital neto, etc. Las cuentas más comunes del patrimonio capital están el capital, que es una cuenta que se utiliza cuando la empresa es propiedad de una sola persona, registrado su patrimonio neto. Capital social, esta cuenta se utiliza con personalidad jurídica y registra el valor de los bienes aportados por los socios y accionistas. Y las donaciones, superávit, déficit, reserva legal, etc. Esta fue una pequeña definición sobre las cuentas patrimoniales, las cuales se clasifican en tres: activo, pasivo y capital. Cualquier duda que tengan pueden hacérmela llegar, ya que este tema es bastante extenso, pero por el momento en este video solo hablamos referente a las patrimoniales. Ya posteriormente desglosaremos todos los siguientes tipos de cuentas y espero que sea de todo su interés para que podamos aprender más sobre esta clasificación y se nos haga más fácil los registros contables.